Evangelio de hoy. Viernes 19 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 5 al 25. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte el entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda. Porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo, que estaba aguardando a Zacarías, se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer. Y estuvo sin salir de casa 5 meses, diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los días del rey Herodes de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, que pertenecía a la clase de Abías, y su esposa Isabel era descendiente de Aarón. Ambos eran justos ante Dios, y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. A pesar de esto, no tenían hijos, porque Isabel era estéril, y ambos eran de avanzada edad. Zacarías e Isabel vivían en una situación de dolor y espera, aunque su deseo de tener un hijo era profundo. Su fe en Dios nunca flaqueó. Este ejemplo de perseverancia nos recuerda que la verdadera fidelidad no depende de las circunstancias favorables, sino de mantenernos firmes en la confianza en Dios, incluso cuando parece que nuestras oraciones no son respondidas. Un día, Zacarías, al cumplir su turno de servicio sacerdotal,
Entró en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Mientras él realizaba su ministerio, el pueblo oraba afuera. En este momento de oración, un ángel del Señor se le apareció, de pie a la derecha del altar del incienso, lo que dejó a Zacarías atónito y lleno de temor. El ángel, al ver su miedo, le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Estas palabras eran un consuelo y una promesa divina, que llenaban de esperanza a Zacarías e Isabel, que durante tanto tiempo habían anhelado ser padres, pero se habían visto confrontados por la esterilidad. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Dijo el ángel. La promesa de Dios no solo les traía una bendición personal, sino que también implicaba un gozo compartido, que se extendería a toda la comunidad. En nuestras vidas, las bendiciones de Dios no solo deben ser un motivo de alegría para nosotros, sino que deben ser compartidas y celebradas con los demás, como un testimonio del amor y la generosidad de Dios. El ángel siguió revelando a Zacarías el destino único de su hijo, quien sería lleno del Espíritu Santo, aún desde su madre. Juan no sería solo un hijo de Zacarías e Isabel, sino un instrumento de Dios, apartado para una misión divina. En la vida de cada cristiano, también somos llamados a vivir llenos del Espíritu, para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en este mundo. Él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios. El propósito de la vida de Juan era, por tanto, la conversión del pueblo, el llamado al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Este es también nuestro llamado, ayudar a los demás a regresar a Dios, mostrando el camino de la verdad y la vida a aquellos que aún no lo conocen. Y él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista cumpliría el papel de precursor, preparando el corazón del pueblo para recibir al Salvador. De la misma manera, cada uno de nosotros está llamado a preparar el camino para Cristo, preparando nuestros corazones y los de los demás. Aunque el mensaje era claro, Zacarías, lleno de asombro, respondió: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. La incredulidad de Zacarías refleja la lucha humana que todos enfrentamos. Cuando nos enfrentamos a lo que parece imposible, es difícil para nosotros creer que Dios puede hacer lo imposible. Pero este pasaje nos recuerda que Él tiene el poder de obrar en nuestras vidas, sin importar las limitaciones humanas. El ángel respondió con firmeza: Yo soy Gabriel, el que está de pie ante Dios. Y he sido enviado a hablar contigo y a traerte esta buena nueva. Gabriel, como mensajero divino, reafirma la autoridad y la verdad del mensaje. No es solo una voz humana la que habla, sino la voluntad misma de Dios que se va a cumplir. Y ahora, quedarás mudo y sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. La mudez de Zacarías fue una lección de fe, una manera en que Dios lo ayudaba a procesar la grandeza de la promesa que acababa de recibir.
A veces, Dios usa el silencio para enseñarnos a confiar en Él, a esperar con paciencia y a reflexionar profundamente en su voluntad. Mientras tanto, el pueblo afuera esperaba ansioso. Y se sorprendieron al ver que Zacarías tardaba tanto en salir. La sorpresa del pueblo refleja cómo las intervenciones divinas a menudo rompen nuestras expectativas. Cuando Dios obra en nuestras vidas, a veces nos sorprende, porque Él tiene el control total de nuestras circunstancias. Zacarías regresó a su casa, y pronto, Isabel concibió. Ella se recluyó durante 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, cuando se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Isabel reconoció la obra de Dios en su vida, y con humildad aceptó el regalo divino. Ella entendió que lo que había sucedido no era solo para su bien, sino para la gloria de Dios, quien había intervenido de manera sobrenatural en su vida. La vida de Isabel y Zacarías nos muestra que, aunque el tiempo de espera pueda ser largo, la fidelidad de Dios siempre se cumple. Ellos nunca dejaron de confiar. Y Dios, en su tiempo perfecto, les dio la bendición que tanto habían deseado. El ejemplo de Isabel y Zacarías nos anima a esperar en Dios, confiando en que Él obra para nuestro bien y para su gloria. La promesa del ángel a Zacarías no solo transformó la vida de él y su esposa, sino que también tenía implicaciones para toda la comunidad. El nacimiento de Juan el Bautista sería una fuente de gozo y alegría, pero también sería un signo de la fidelidad de Dios al pueblo de Israel. Las bendiciones que recibimos de Dios no deben guardarse para nosotros, sino que deben compartir su gozo con aquellos que nos rodean, recordándoles la bondad de Dios. El hecho de que Isabel se apartara durante 5 meses revela su profunda gratitud y humildad ante lo que Dios estaba haciendo en su vida. Ella sabía que no era por sus propios méritos que había recibido este milagro, sino por la gracia de Dios. Nuestra respuesta a las bendiciones de Dios debe ser siempre una actitud de humildad, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de su amor. A través del embarazo de Isabel, se cumplió la promesa de un Salvador, que vendría a restaurar a su pueblo. La alegría de Isabel no era solo por el hijo que llevaría en su vientre, sino por lo que su hijo significaba: la apertura del camino para el Mesías. A veces, nuestras propias bendiciones y sueños están conectados con un propósito mucho mayor que el que inicialmente imaginamos. Cuando Zacarías finalmente recuperó el habla, su primer acto fue alabar a Dios. Esto refleja una lección fundamental. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, nuestra respuesta debe ser una actitud de adoración y gratitud. Zacarías reconoció que el milagro que había ocurrido en su vida era un acto de misericordia y fidelidad divina, que merecía ser alabado. El cántico de Zacarías, el Benedictus, es un himno de alabanza que no solo celebra el nacimiento de su hijo, sino también el cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo de Israel. En él, Zacarías profetiza que su hijo será el precursor del Mesías, quien traerá la salvación a su pueblo. Al igual que Zacarías, nosotros también estamos llamados a proclamar las maravillas de Dios y dar testimonio de su obra en nuestras vidas. En el Benedictus, Zacarías canta acerca del poder de Dios para salvar y librar a su pueblo. Este es un recordatorio de que Dios siempre tiene el control, y que su plan de salvación se cumple a través de la acción divina.
incluso cuando no comprendemos completamente el proceso. La salvación no depende de nuestras fuerzas, sino de la gracia de Dios, quien actúa por amor a su pueblo. Zacarías también profetiza que su hijo Juan preparará el camino para el Señor, haciendo que los corazones de los padres se reconcilien con los hijos, y los desobedientes se conviertan a la sabiduría de los justos. Este es un llamado a la conversión, no solo a nivel personal, sino también a nivel comunitario. La reconciliación y la unidad son fundamentales para el reino de Dios. Y cada uno de nosotros debe esforzarse por restaurar las relaciones rotas y ser agentes de paz. En el momento en que el ángel entregó el mensaje a Zacarías, no solo le reveló el futuro de su hijo, sino también la manera en que éste sería un instrumento en las manos de Dios para la transformación de Israel. Juan el Bautista sería un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la espera del Mesías y la llegada de aquel que cambiaría la historia de la humanidad. Esta perspectiva nos invita a ver nuestras propias vidas como parte de un plan mayor que Dios está llevando a cabo en la historia de la salvación. La incredulidad de Zacarías ante el mensaje del ángel muestra la lucha humana por aceptar lo sobrenatural. Es fácil cuestionar cuando nos enfrentamos a lo imposible. Pero la historia de Zacarías nos recuerda que, aunque nuestras dudas sean naturales, la respuesta de Dios no depende de nuestra comprensión, sino de su voluntad soberana. Dios puede hacer lo imposible y cumplir sus promesas, aunque a veces no lo entendamos completamente. La mudez de Zacarías, aunque parecía una consecuencia de su incredulidad, en realidad fue una oportunidad para que él creciera en su fe. El silencio se convirtió en un tiempo de reflexión y purificación para él, en el cual Dios le permitió meditar profundamente en su promesa y en el poder que Él tiene para transformar cualquier situación. A veces, el silencio es necesario para escuchar a Dios, para reflexionar sobre su palabra y para prepararnos para lo que está por venir. Isabel, por otro lado, vivió su embarazo en una quietud profunda, sabiendo que lo que estaba sucediendo en su vida era obra de Dios. Ella no se jactó de su bendición, sino que la aceptó con humildad y agradecimiento. Nuestra actitud frente a las bendiciones de Dios debe ser también de humildad, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de su amor y misericordia. En este pasaje, también vemos la importancia de la fe comunitaria. Aunque Zacarías e Isabel vivieron su milagro en privado, el pueblo de Israel fue testigo de la obra de Dios a través de ellos. Las bendiciones de Dios nunca deben mantenerse en secreto, sino que debemos compartirlas con los demás, para que su gloria sea conocida en todo el mundo. La espera de Zacarías e Isabel, aunque difícil, fue un proceso de preparación para recibir una bendición aún mayor. A veces, las promesas de Dios tardan en cumplirse. Pero ese tiempo de espera nos moldea y nos prepara para lo que está por venir. Dios utiliza las pruebas y las demoras en nuestras vidas para perfeccionarnos y para enseñarnos a confiar más plenamente en Él. En el contexto de la historia de Zacarías e Isabel, Dios demuestra que no hay nada imposible para Él. A través de su fe y paciencia, Él obró un milagro en sus vidas, mostrando que cuando confiamos en su poder, Él puede hacer mucho más de lo que imaginamos. La fe es clave para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, y, a veces,
Lo que parece un obstáculo puede convertirse en una oportunidad para que su gloria se revele de manera más clara. El relato de Zacarías e Isabel nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. A menudo, cuando las promesas de Dios tardan en cumplirse, sentimos frustración o incertidumbre. Sin embargo, el nacimiento de Juan el Bautista nos recuerda que la espera es parte del plan divino y que Dios tiene el control de todo, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. La paciencia en la espera es una virtud que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar más plenamente en Él. La vida de Zacarías e Isabel no fue solo una historia personal de milagro, sino también un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo de Israel. Su hijo Juan sería el último profeta que prepararía el camino para el Mesías. Y su nacimiento marcó un punto de inflexión en la historia de la salvación. Esto nos recuerda que nuestras vidas también están entrelazadas con el gran plan de Dios para el mundo. Y que todo lo que sucede en nosotros tiene un propósito divino. La aparición del ángel Gabriel ante Zacarías también simboliza la cercanía de Dios con su pueblo. A pesar de la distancia que a menudo sentimos entre nosotros y Dios, Él sigue enviando sus mensajeros para guiarnos y fortalecernos en nuestras vidas. El Espíritu Santo también actúa como un mensajero, guiándonos, revelando la voluntad de Dios y consolándonos cuando lo necesitamos. La mudez de Zacarías no solo fue un castigo, sino una oportunidad para él de reflexionar y meditar profundamente sobre lo que Dios estaba haciendo en su vida. En la quietud del silencio, Zacarías fue capaz de escuchar más claramente la voz de Dios. Un recordatorio de que, a veces, es en el silencio donde Dios se comunica de manera más profunda con nosotros. Al recuperar el habla, Zacarías proclamó la gloria de Dios, mostrando que incluso en medio de las dificultades, nuestra respuesta debe ser siempre de alabanza y gratitud. La conversión de los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes a los justos, mencionada en la profecía de Zacarías, es una de las misiones más importantes que nos asigna Dios. La reconciliación y la restauración son temas recurrentes en las Escrituras. Porque Dios desea que vivamos en armonía unos con otros. Así como Juan preparó el camino para Cristo, nosotros también somos llamados a ser agentes de reconciliación en nuestras relaciones, buscando sanar lo que está roto y restaurar lo que está perdido. En el contexto de esta historia, la respuesta de Zacarías al mensaje del ángel muestra una lucha entre la fe y la duda que todos experimentamos. A veces, lo que Dios nos pide parece tan difícil de creer que nos encontramos dudando. Sin embargo, la respuesta del ángel nos recuerda que, incluso en nuestra incredulidad, Dios puede obrar milagros. Y que su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. La obediencia de Isabel, que aceptó el plan de Dios sin reservas, es un modelo para nosotros. Ella reconoció que el milagro de su embarazo era un acto divino, que solo podía ser comprendido a través de la fe. En nuestras propias vidas, debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aunque no siempre la entendamos por completo, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Isabel, en su sabiduría, guardó el milagro de su embarazo en silencio durante los primeros 5 meses. Este tiempo de retiro y reflexión le permitió procesar lo que estaba ocurriendo
y prepararse espiritualmente para el rol que su hijo tendría en la historia de la salvación. Hay momentos en los que también debemos retirarnos en silencio, para escuchar más claramente la voz de Dios y prepararnos para lo que Él tiene preparado para nosotros. El hecho de que Zacarías fuera sacerdote y que su llamada al ministerio fuera confirmada por un ángel resalta la importancia de la obediencia en la vida espiritual. A veces, pensamos que nuestra obediencia a Dios solo debe ser una cuestión de acción visible. Pero en realidad, es el corazón dispuesto el que le agrada a Dios. Dios se agrada de nuestra disposición a servirle en lo más profundo de nuestro ser, no solo en los actos externos. La obediencia de Zacarías e Isabel también es un recordatorio de que las bendiciones de Dios muchas veces vienen a través de la prueba y el sufrimiento. Aunque Zacarías y su esposa vivieron años de dolor y espera por un hijo, su obediencia a Dios en medio de esa espera fue lo que les permitió recibir la bendición que tanto habían anhelado. A veces, las bendiciones más grandes vienen cuando estamos dispuestos a perseverar en la fe, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. El nacimiento de Juan el Bautista fue solo el principio de un plan divino mucho mayor. A través de su vida, el pueblo de Israel sería preparado para la llegada del Mesías, quien traería la salvación no solo a los judíos, sino a toda la humanidad. Así como Juan preparó el camino para Cristo, nosotros también somos llamados a preparar el camino para la llegada del Señor a las vidas de los demás, testificando sobre su amor y salvación. La reacción del pueblo al nacimiento de Juan, que se alegró profundamente con los padres, refleja la alegría colectiva cuando Dios obra en la vida de una persona. El gozo de una persona bendecida por Dios se convierte en un motivo de alegría para toda la comunidad. Como cristianos, debemos compartir nuestras bendiciones y alegrías con los demás, para que todos puedan ver la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando Zacarías finalmente recobró el habla, su primer acto fue glorificar a Dios. Este acto de adoración muestra que la verdadera respuesta a las bendiciones de Dios es la alabanza. Zacarías entendió que todo lo que había sucedido en su vida era un regalo de la gracia divina. Y alabar a Dios era la respuesta natural a esa gracia. En nuestras propias vidas, debemos responder a las bendiciones de Dios con un corazón lleno de adoración y gratitud. La alabanza de Zacarías, manifestada en su cántico, es un himno que no solo celebra el nacimiento de su hijo, sino también la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Zacarías reconoció que el nacimiento de Juan no solo era un milagro personal para él, sino también un paso importante en el plan de salvación de Dios. Así también, nuestras bendiciones personales deben ser vistas como parte del plan más grande de Dios para la humanidad. En el Benedictus, Zacarías profetiza que su hijo será llamado el profeta del Altísimo, y que preparará el camino para el Mesías. Este rol profético no solo era un honor para Juan, sino también un desafío. Como cristianos, todos somos llamados a ser profetas en el sentido de proclamar la palabra de Dios y preparar los corazones de las personas para recibir al Salvador. El cántico de Zacarías es también un testimonio de esperanza. Al alabar a Dios por la venida de su Hijo y por el cumplimiento de las promesas divinas, Zacarías también nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza.
confiando en que Dios completará su obra en nosotros. La esperanza en Dios nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida, sabiendo que, al final, Él siempre cumplirá lo que ha prometido. La historia de Zacarías e Isabel, aunque personal y única, es también una historia que nos habla de la fidelidad de Dios y de la importancia de esperar con fe. Nos recuerda que, aunque las circunstancias puedan parecer imposibles, Dios tiene el poder de obrar milagros en nuestras vidas. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en su tiempo perfecto y mantenernos fieles a su voluntad. La obediencia de Zacarías e Isabel también nos invita a vivir con una disposición total hacia Dios, aceptando su voluntad en nuestras vidas. Aunque la espera fue larga y la promesa parecía lejana, su fe en Dios nunca vaciló. Este ejemplo nos anima a vivir con una fe sólida y a ser obedientes a la voz de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente el plan que Él tiene para nosotros. Finalmente, la historia de Zacarías e Isabel es una historia de redención. No solo para ellos, sino para todo el pueblo de Israel. Al concebir un hijo en su vejez, Isabel experimentó la redención de su propia historia de esterilidad y vergüenza. De la misma manera, Dios quiere redimir nuestras propias historias, transformando nuestras dificultades y sufrimientos en testimonio de su gracia y fidelidad. En conclusión, el relato de Zacarías e Isabel nos invita a vivir con esperanza, paciencia, fe y obediencia. La fidelidad de Dios nunca falla. Y aunque la espera pueda ser larga, siempre debemos confiar en que Él cumplirá sus promesas a su debido tiempo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.